Sí, ahorita me escribo otra babosa. Perdón. Bueno, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Vamos a proceder a darle continuidad a las clases. Hoy sería la última clase, compañeros, porque ya ustedes empiezan exámenes mañana, entiendo, ¿verdad? ¿Así es? Sí, licenciado. Sí, compañero. Va. Entonces, salvo que coordinación nos dijera otra cosa, compañeros, hoy sería la última clase. Vamos a tratar de platicar algunas cosas muy elementales que, sobre todo, que en la práctica sirven mucho, compañeros, siempre en los temas estos relacionados, pero sí tratemos de poner atención y hacer algunas anotaciones, compañeros, porque en realidad las ideas que vamos a platicar hoy, pues también sirven mucho en la práctica, no tanto solo para el curso. Estábamos en el tema de la prueba, ¿verdad, compañeros? Ya vimos algunas cuestiones importantes de la prueba. Permítanme, vamos a ver. ¿Cuál es el laboral? Entonces, compañeros, habíamos visto ya algunos aspectos de la prueba y vimos la inversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Eso fue el último tema que platicamos. En esto de la inversión de la carga de la prueba, algo que no tenemos que olvidar, compañeros, es que quien asevera algo debe probarlo. Esa es una regla del derecho, ¿verdad? Si usted dice un determinado hecho en algún juicio, usted tiene que probar ese hecho, ¿verdad? No es solo de decirlo, sino que hay que probarlo. O si lo niega, tiene que tener algún medio probatorio para demostrar que está negando algo. En la laboral se da algo muy especial como lo es esta figura de la inversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Es decir, se invierte en el sentido que el trabajador dice que fue despedido injustificadamente, ¿verdad? Pero es el patrón el que tiene que demostrar que sí hubo una o más causas justas para el despido. O sea que no le corresponde al trabajador decir que fue un despido injustificado y probar que fue injustificado, no, porque es ahí donde está la inversión de la carga de la prueba, que entonces en este caso es el patrón el que tiene que demostrar que sí se dio alguna causal, por lo menos justa, de despido, y que como consecuencia de que prueba esa causa justa de despido, él pretende, el patrono pretende que sea absuelto de la reclamación e indemnización, ¿verdad? Esto no tiene que ver con las demás prestaciones, por eso le llaman, compañeros, las irrenunciables, le llaman prestaciones irrenunciables. Cuando ustedes escuchen ese término o lo usen, se refiere a aquellas prestaciones que no se pueden cuestionar de ninguna manera, sea despido justo, injusto, directo, indirecto, como sea, la prestación persiste, ¿verdad? Y se refiere básicamente al aguinaldo, a la bonificación anual para el sector público y privado, que es el llamado en la práctica bono 14, y las vacaciones, ¿verdad? Esas tres prestaciones se consideran prestaciones irrenunciables. Por eso dice uno en la práctica, solo las irrenunciables, ¿verdad? Las irrenunciables son esas tres. Entonces, que se pruebe una justa causa del despido no implica que ya no se van a pagar esas prestaciones, porque por eso son irrenunciables. O sea, eso tiene un impacto si va al patrono, llega al juicio y prueba la justa causa del despido. Entonces, el efecto legal es de que no va a pagar indemnización, ¿verdad? No se le va a condenar a indemnización, y al no ordenarse el pago de la indemnización, tampoco corresponden los daños y perjuicios y tampoco las costas procesales, ¿verdad? 48 del Código de Trabajo relaciona las tres prestaciones, ¿verdad? Relaciona
la indemnización por tiempo servido, los daños y perjuicios hasta 12 salarios y las costas procesales. Las costas procesales, compañeros, si no lo han anotado por ahí, esas, hay un incidente de liquidación de costas, ¿verdad? Por si de repente en el examen se nos ocurre cuál es la vía procesal para determinar las costas, porque en la sentencia, tanto en la demanda se reclama, por ejemplo, condena de costas procesales, como en la sentencia el juez puede decir que condena en costas procesales. Pero el juez no está diciendo cuánto es de costas procesales, está condenando en costas procesales, pero no dice cuánto. Para determinar la cuantía, digamos, cuánto corresponde de daños, perdón, de costas procesales, hay que promover un incidente. Entonces, eso se llama incidente de costas procesales, ¿verdad? Para eso, así funciona en los juicios ordinarios laborales. Eso no está claramente en el código, ¿verdad? Eso no lo dice en ningún artículo del Código de Trabajo, pero en la práctica se considera que es algo accesorio al proceso y por eso, de conformidad con la ley del organismo judicial, se promueve un incidente de liquidación de costas procesales. Bien. Entonces, hay otros casos de presunción juris tantum. Fíjense que hay dos tipos de presunciones, compañeros. Vamos a, eso se menciona, vamos a ver, lo mencionamos en otra parte, permítanme. Las presunciones juris tantum, lo hablamos aquel día, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que estas presunciones admiten prueba en contrario. Esa es la característica. Es una presunción legal, pero admiten prueba en contrario, ¿verdad? Se presume tal cosa, pero si la parte contra de quien se presume eso demuestra lo contrario, pues entonces se está a lo contrario porque lo está demostrando. O sea, es una presunción que existe en tanto no se pruebe lo contrario. ¿Verdad? Si no se prueba lo contrario, pues va a mantenerse y así se considera. Esas son las presunciones, anótenlo compañeros, presunciones juris, I-U-R-I-S, juris, tantum. La primera es N, la segunda es M, tantum. Y anoten que son las presunciones que permiten prueba en contrario. Presunciones que permiten prueba en contrario. Y las otras presunciones son las juris, igual que la otra juris, solo que et de jure se escribe. Entonces, juris, igual que la anterior, juris. Et es et, de, o sea, es de, ¿verdad? De. Jure es I-U-R-E, jure. Entonces, las juris et de jure, estas no admiten prueba en contrario y son definitivas y concluyentes. Así anoten. Estas no admiten prueba en contrario y son concluyentes. Ahora bien, nosotros en el Código de Trabajo tenemos varias presunciones juris tantum, ¿verdad? De las primeras que admiten prueba en contrario, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 30 del Código de Trabajo se refiere al contrato, ¿verdad? Que si ese contrato no existe, pues se le imputa al patrono y se presume cierto lo que dice el trabajador, ¿verdad? Por no haber contrato, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay contrato, eso está en el artículo 30, compañeros. Si no hay contrato de trabajo, se presume cierto lo que diga el trabajador. Por ejemplo, el trabajador dice en su demanda, yo devengaba un salario de 5,000 quetzales mensuales. Entonces, eso se presume que es cierto, porque lo está diciendo y porque no hay contrato. Sin embargo, eso admite prueba en contrario.
Entonces, supongamos que el patrono venga y diga, bueno, no hay contrato, pero si yo demuestro, tengo constancias, digamos, de pago o planillas de pago donde se establece que él no ganaba 5,000 quetzales, sino 3,000 quetzales, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, esa es la prueba en contrario. Se presume lo que dice el trabajador, en tanto la otra parte no prueba en contrario. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta, perdone. Eso Dígame. sí despiden al trabajador, pero ¿qué pasa si durante el tiempo que está trabajando recibía una cantidad de pago, pero ahora resulta que le dijeron que ya no le van a dar eso y le bajan el sueldo? ¿Qué pasa? Uno también tendría que tener la prueba como algún depósito o algo por el estilo. Sí, sí, eso se puede invocar como un despido indirecto, ¿verdad? Digamos, yo me puedo dar por despedido indirectamente, es decir, que no me despiden de forma directa, que me digan, mire, usted está despedido, ya no venga a partir de mañana, por decirle algo. Eso no ocurrió, pero yo sí me doy por despedido por algunas circunstancias, ¿verdad? Y eso el Código de Trabajo las tiene plenamente establecidas, las causales por las cuales yo me puedo dar por despedido injustificadamente, y una de las causales es lo que usted está diciendo, que me bajen salario, ¿verdad? Esa es una causa para que yo me dé por despedido, ¿verdad? Sin que me despidan, sino que yo me estoy dando por despedido porque me están bajando el salario, ¿verdad? Están modificando las condiciones laborales en cuanto al salario, cuando la ley me permite a mí, digamos, darme en ciertas circunstancias. Ustedes lo pueden ver en el código, pero una de ellas es esa. Por ejemplo, cuando se alteran las condiciones fundamentales, porque yo estoy trabajando porque gano 5,000 quetzales, ¿verdad? Pero obviamente, si yo llego en un momento dado y me dice, mire, a partir de ese mes usted va a ganar la mitad, ¿verdad? Del salario que está devengando, eso se considera un despido injustificado. Y las consecuencias son iguales, digamos, en el tema de que puedo alegar indemnización, daños y perjuicios, ¿verdad? Costas procesales también, ¿verdad? Solo que la forma En, de despido es diferente. en ese caso, entonces, si es como un despido indirecto, como usted menciona, igual se tiene que hacer una demanda, por ejemplo, o solamente es como, Sí, digamos que sí, porque si no me quieren pagar, digamos, pues obviamente hay necesidad. Si yo quiero, puedo agotar la vía gubernativa, ¿verdad? Puedo ir a la inspección de trabajo y después ir a un juzgado. Y si no, pues directamente a un juzgado, ¿verdad? Promover la reclamación, que es un juicio ordinario, igual que los que venimos trabajando, ¿verdad? Hay que muy recordar bien. en el juicio, en lo laboral, no es, pues en lo laboral no es como en lo civil, ¿verdad? Ustedes que en lo civil usted va al procesal civil, hay un juicio ordinario civil, hay un juicio sumario, hay un juicio oral, hay juicio ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una variedad de juicios, ¿verdad? Sin embargo, en materia laboral solo tenemos el juicio ordinario, ¿verdad? Básicamente en, en el Código de Trabajo diríamos que hay tres tipos grandes de procesos. Uno es el juicio ordinario, que es lo que trabajamos todo en este curso. Hay un proceso contencioso administrativo laboral y hay, que de hecho les voy a mandar algún resumen ahí sobre esto, compañeros, porque por razón del tiempo, pues ya no nos va a dar tiempo de hablar mucho de esto, pero les voy a mandar por ahí, les voy a redactar, porque eso no lo tengo, pero les voy a redactar, aunque sea una página sobre eso, con ideas básicas, para que los tengan, compañeros. Les voy a mandar un complemento también del cuestionario que les di una parte para el segundo parcial, donde se lo voy a mandar ya con más contenido, digamos, para que podamos tener de apoyo para el examen. Pero está ese juicio y lo otro es el económico, ¿verdad? El económico social, el proceso económico social colectivo, que es el proceso colectivo, que eso se va a ver en el siguiente curso, ¿verdad? Al igual que
el colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? También se ve el otro curso, solo que el carácter jurídico usa el mismo juicio ordinario laboral que vimos hoy, en este semestre, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que son como 3 grandes procesos que están dentro del Código de Trabajo, pero no son muchos, ¿verdad? En realidad, la mayor parte, digamos, de carga de trabajo de los tribunales son estos juicios ordinarios laborales. Y pues, obviamente, hay colectivos también, pero hay menos, ¿verdad? La mayor parte son de este tipo de juicios que vimos en este curso. Otra presunción, compañeros, está en el 137 del Código de Trabajo. En este 137 es que si no hay constancia de vacaciones, pues se presume que no se han dado, ¿verdad? Entonces eso, ojo también, digamos, si alguien de ustedes tiene relación o es patrono o algo, hay que dejar constancia, dice el 137 del Código de Trabajo, de conceder las vacaciones. Porque si no está ese documento, el trabajador, cuando demande, podría decir, mire, a mí nunca me han dado vacaciones y entonces necesito que me paguen los periodos vacacionales de todo el tiempo de la relación laboral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si el patrono no tiene constancia de esos, se complica un poco porque hay una presunción legal que si no hay constancia, no se dieron las vacaciones. Otra presunción de estas está en el 353, compañeros, 353 del Código de Trabajo, que se refiere a la exhibición de documentos, ¿verdad? La exhibición de documentos, que si no se exhiben esos documentos, se presume que son ciertos lo que se dice, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pido que exhiban las planillas de salarios, por ejemplo, y no lo hacen porque no lo tiene el patrón, no tiene planillas de salario, por ejemplo, se presume que es cierto lo que yo digo, ¿verdad? Que el salario devengado fue tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la parte contraria, que es el patrono, no está exhibiendo lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Yo estoy pidiendo que exhiban las planillas de salario, pero él no lo exhibe. Digamos que la sanción legal ante la falta de exhibición es que se presume que es cierto lo que está diciendo el trabajador ante la falta de exhibición de documentos. También en el artículo 7 de la ley del aguinaldo, compañeros, está también otra presunción de una constancia escrita del aguinaldo, ¿verdad? Si no hay esa constancia que se va aguinaldo, se supone que no hay aguinaldo, ¿verdad? Entonces, también ojo para los patronos que tienen que tener constancia de haber pagado el aguinaldo, así específicamente una constancia firmada por el trabajador, porque dice que debe haber una constancia. Eso está en el artículo 7 del decreto 7678. Y también otra presunción, la última que vamos a platicar, es la del artículo 5, decreto 4292. Aplicando supletoriamente el artículo 7 de la ley de aguinaldo. En cuanto a que debe haber también constancia escrita. Sí, dijimos artículo 5, decreto 4292, que esta es la ley de la bonificación anual. Gracias, licenciado. Según ese artículo se aplica supletoriamente, de nada, Sharon. Según ese artículo se aplica supletoriamente el artículo 7 de la ley de aguinaldo. Y entonces se presume que si no hay constancia escrita de haber pagado la bonificación anual, se entiende que no se pagó, ¿verdad? Entonces, pues, son parte de lo que debe saber un patrono, digamos, para no incurrir en alguna ilegalidad, ¿verdad? Ahora, pasemos a otro subtema, compañeros. Y ahí salimos de las presunciones, ¿verdad? Ahora pasemos a un tema de eso se considera inoperancia de la inversión de la carga de la prueba, es decir, cuando no opera, ¿verdad? Inoperancia
la inoperancia de la carga, de la inversión de la carga de la prueba. Inoperancia de la carga de la prueba. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, que yo les dije desde el primer día de clases, compañeros, que la Corte de Constitucionalidad, ha establecido jurisprudencia en materia procesal laboral que nos ha ayudado mucho para entender cómo funcionan algunas instituciones, ¿verdad? Claro que no todo es color de rosa, ¿va, compañeros? A veces la Corte creemos de que no ha actuado de la manera, digamos, al parecer de uno como abogado litigante, que no ha actuado de la mejor manera posible, ¿verdad? O sea, tampoco todo es así como que uno está de acuerdo en toda la jurisprudencia establecida por la Corte. Sin embargo, yo sí les puedo decir que en más del 90% la Corte de Constitucionalidad ha contribuido con su jurisprudencia constitucional a viabilizar y a entender las figuras, a desarrollar las figuras en el ámbito procesal laboral, ¿verdad? Entonces, parte de eso, compañeros, es que la Corte ha establecido en su jurisprudencia constitucional que no opera, ¿verdad? No hay o no opera la inversión de la carga de la prueba, y consecuentemente el que tiene la carga de la prueba es el trabajador en tres hechos, ¿verdad? Uno es la existencia de la relación laboral, ya lo hablamos el otro día, ¿verdad? El primer aspecto es la existencia de la relación laboral. Esa existencia de la relación laboral le corresponde al trabajador, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo, compañeros, hace algunos años, hace ya varios años, estábamos en un diplomado en el Colegio de Abogados y una compañera abogada me contó ahí en un ínterin que tuvimos, me dijo, mire, a usted, fíjese que yo llevaba un juicio ordinario laboral y no llegó el patrono a la audiencia y emitieron la sentencia por confesión ficta, condenaron al patrono, pero el patrono después apeló y en su apelación él argumentó que, fíjense, cómo es interesante ese caso. Él apeló, porque el derecho existe, compañeros, hasta el momento, digamos, alguien puede no haber ido a la audiencia y todo, pero en un momento dado, en el momento procesal oportuno, posteriormente puede intervenir, ¿verdad? O sea, lo que ya perdió, pues ya lo perdió, ¿verdad? Ya precluyó ciertos derechos, pero en un momento dado, entonces, a él le notifican la sentencia. Y al notificarle la sentencia, este patrono viene y apela la sentencia condenatoria en su contra, la apela. Y el argumento cuando le corren o le conceden audiencia por 48 horas, el argumento más fuerte de él era, como agravio, digamos, que el trabajador no había probado la existencia de la relación laboral. Ojo, fíjense, compañeros. Ya la sentencia ya era por confesión ficta, estaba condenado y todo. Pero me llamó la atención que la compañera me dijo que la sala emitió la sentencia en segundo grado, ya vimos cómo opera la segunda instancia, emitió la sentencia en segundo grado revocando totalmente la sentencia de primera instancia, es decir, que absolvió al patrón. ¿Por qué motivo? Porque la Corte ya tiene jurisprudencia constitucional sobre eso, que es de observancia obligatoria para los tribunales. ¿Y cuál es la que estamos diciendo ahorita? Porque estamos diciendo que la Corte ha dicho que quien debe demostrar la relación laboral es el trabajador.
Por eso, compañeros, yo en el proyecto, en el formato de demanda que les envié, en el punto 1 dice vigencia de la relación laboral, pero yo he agregado que debería, porque ese es un criterio muy personal, debería decirse y prueba de la existencia de la relación, para que uno como abogado no se le olvide que ahí hay que demostrar la relación, ¿verdad? No tenemos que dar por hecho que la relación ya existe y que el juez va a considerar que existe y que va a condenar, porque la obligación es del trabajador, no es del juez ni del patrono, es del trabajador demostrar la existencia de la relación de trabajo. Entonces, ojo con eso, compañeros, que nunca se nos olvide que según la Corte de Constitucionalidad, quien debe demostrar la existencia de la relación laboral es el trabajador. ¿Cómo lo debe demostrar? Lo hablamos cuando explicamos la demanda, con cualquier cosa que sea, pero que demuestre a través de un medio de prueba admitido en el ámbito laboral la existencia de la relación laboral, ¿verdad? Bueno, lo otro, número 2, sería el reclamo de salario por trabajo extraordinario. Dijimos reclamo de salario por trabajo extraordinario. El reclamo de salario por trabajo extraordinario. Entonces, yo me recuerdo hace algún tiempo, quizás hace un año más o menos, me llamó una señora y me dijo, mire, es que yo quiero demandar al patrono porque quiero reclamar todas las horas extraordinarias que hice durante la relación laboral, que eran varios años. Porque me decía, mire, mi salida era a las 5, pero yo a veces me salía a las 6, 6:30, 7 de la noche, entonces hacía, pues, digamos, trabajo extraordinario. Entonces yo le dije, mire, usted tiene cómo demostrar, digamos, ¿cómo me demuestra usted, por ejemplo, que el 15 de abril del año 2019 usted trabajó 1 hora y media más? ¿Cómo me lo demuestra usted? Y entonces ella se puso a pensar y dijo, sí está difícil, ¿verdad? Por los tiempos y todo. Y lo que pasa, compañeros, es que hay lugares donde no tienen ni siquiera que se marque entrada y salida, no se haga constancia. Entonces es solo como la conciencia del patrono y del trabajador en cuanto a que si hay horas extras que pagar o en fin, pero no hay un controles muy precisos, ¿verdad? Y lógicamente un compañero de trabajo, digamos, no puede ser testigo y decir, retener la información, por ejemplo, que el 15 de abril del 2019 trabajó 1 hora y media más, que el 16 de abril trabajó 45 minutos más, etcétera, hasta hoy, digamos. O sea, eso materialmente un ser humano no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, que alguien esté consciente que su compañero de trabajo siempre se iba tarde, pero no puede, digamos, decir precisamente cuánto tiempo y tales días, tales horas. Entonces es un problema en la práctica eso. Si no hay una forma fácil de poder demostrar. Por supuesto que si en algún lugar hay tarjetas con que marcan o libro o cualquier otro medio que utilicen y que queden los registros, pues ahí es otra cosa, ¿verdad? Entonces es probar el tiempo extraordinario le corresponde al trabajador, ¿verdad? Estamos hablando de inoperancia de la inversión de la carga de la prueba. Y el reclamo de ventajas económicas, ¿verdad? El reclamo de ventajas económicas es otro rubro que le corresponde probar que sí hubo ventajas económicas, tiene que probarlo el trabajador. Entonces, el trabajador tiene que demostrar estos tres aspectos. El último, el reclamo de ventajas económicas, compañeros. Ahora hablemos de algunas pruebas así a la rápida, compañeros, por razones del tiempo, pero vamos a hablar de algunos aspectos de algunos medios de prueba. Entonces podemos, si quieren poner título ahí, pongan medios de prueba en particular y vamos a hablar de algunos aspectos muy, muy generales, unos pincelazos, diríamos, de la prueba. La primera prueba que se menciona ahí en el material, compañeros, es la prueba de documentos, ¿verdad? La prueba de documentos, hay que, por ejemplo, a veces preguntan, mire, pero yo tengo el original, ¿será que presento el original o presento la copia?
El código de trabajo no alude a eso, pero sí tenemos el artículo, 177 del Código de Trabajo que establece que pueden presentarse fotocopias de los documentos, ¿verdad? Por supuesto que hay documentos, por ejemplo, ¿para qué se va a presentar copias si tenemos los originales, verdad? Esa sería la otra pregunta, ¿verdad? Si no nos van a servir para otra cosa, pues metemos los originales. Si no, pues copias, ¿verdad? O si conseguimos o solo tenemos fotocopia, pues esa hay que presentar, ¿verdad, compañeros? Lo importante es que la fotocopia sí es medio de prueba. Esa es la idea fundamental que tenemos que retener. Y pues hay una regulación también en el 177 que si se presentan pruebas, la otra parte o el patrón, perdón, la otra parte o el propio juez pudiera requerir la exhibición de documentos originales, ¿verdad? Eso es poco probable en la práctica, pero sí es una posibilidad según el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. En los documentos existen variantes, ¿verdad, compañeros? Una cosa es presentar documentos, ¿verdad? Pero otra cosa es, por ejemplo, el reconocimiento de documentos, ¿verdad? Yo puedo pedir que la parte contraria reconozca un documento, ¿verdad? Por ejemplo, hemos llevado algunos casos asesorando a trabajadores en donde el patrón pide, que el trabajador reconozca un documento que ha firmado el trabajador, ¿verdad? Entonces, pide que se reconozca el contenido del documento y la firma. Entonces, eso se hace a través de posiciones, ¿verdad? Diga si es cierto, ¿verdad? Que reconoce usted el contenido del documento X, ¿verdad? Diga si es cierto que la firma que calza el documento lo reconoce como propio, ¿verdad? O como suyo, ¿verdad? Entonces, eso es el reconocimiento de documentos. Eso tiene como asidero legal el 354, primer y segundo párrafo del Código de Trabajo. Y este medio de prueba, compañeros, se puede realizar conjuntamente con la confesión judicial. Es decir, que si hay confesión judicial, se pueden hacer todas las posiciones o preguntas de la confesión y luego las preguntas del reconocimiento de documentos. Esto también tiene fundamento en el 185 del Procesal Civil y Mercantil. Otro aspecto de los documentos, ya vimos entonces presentar documentos, reconocer documentos, y ahora podemos ver también la exhibición de documentos, ¿verdad? Que es diferente, es otro tema, exhibición de documentos, donde yo pido que la parte contraria exhiba los documentos, ¿verdad? Por ejemplo, se recuerdan que en la demanda nosotros dijimos que se pedía que el patrono exhibiera, por ejemplo, el contrato de trabajo, que exhibiera las planillas de salarios, que exhibiera las planillas reportadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, esa exhibición de documentos también es posible y ambas partes pueden pedir, ¿verdad? También el patrono puede pedir que exhiba documentos del trabajador, lo cual es poco común, pero se puede. Esto tiene asidero en el 353 del Código de Trabajo, el tema de exhibición de documentos. Otra posibilidad, otra variante, ¿verdad, compañeros? Es el informes, ¿verdad? La prueba de informes. Esta prueba de informes, el artículo 183 del Procesal Civil, 183 Procesal Civil, dice que se puede requerir informes a las oficinas públicas o instituciones bancarias sobre actos o documentos, ¿verdad? Entonces, les traigo a colación una experiencia de hace algunos años asesorando a un patrono. Resulta que, como ahora ustedes saben que la mayor parte de empresas
depositan el salario, ¿verdad? O no tanto depositan, sino hacen transferencias, es mejor, más técnico, es una transferencia de la cuenta bancaria del patrono, le transfieren a la cuenta bancaria de cada uno de los trabajadores, pues el salario que a ellos les corresponde. Entonces, esa transferencia, pues ahora todo es automatizado, ¿verdad, compañeros? Es digital y el contador de la empresa, pues hace los movimientos a carga, digamos, los lotes electrónicos y pues el banco mueve la plata y ya le pagan el salario al trabajador. Entonces, sucedió en este caso en particular que como tenía muchos años de trabajo que demandó al patrono, pues ya no habían, digamos, tantos registros, pero sí, sí hay registros digitales, ¿verdad, compañeros? En el banco de todos los movimientos. Entonces nosotros le pedimos primero al banco, ¿verdad? Que nos diera certificaciones. Lamentablemente el banco nos quedó mal, ¿verdad? Primero costó que nos diera las certificaciones de esos movimientos y luego nos lo dio, pero parcial, ¿verdad? En eso llegó la audiencia, no podíamos más. Entonces yo lo que hice fue, como patrono, pedir al juez que le requiriera al banco, le requiriera un informe sobre tales puntos, ¿verdad? Y ahí le pedimos toda la información y ahí sí, incluso bajo apercibimiento, ¿verdad? De que había desobediencia a una orden judicial si el gerente del banco no rendía el informe. Y entonces, pues sí lo rindieron y eso nos ayudó tremendamente para demostrar algunas cosas. Pero entonces, ahí está la figura del informe, ¿verdad? Se pueden pedir informes a las instituciones públicas, a los bancos, informe de determinada cuestión. Impugnación. Luego, otro tema distinto, compañeros, es la impugnación de documentos, ¿verdad? La impugnación de documentos tiene fundamento en el 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto consiste en que se puede impugnar por nulidad o por falsedad en la vía incidental, se puede impugnar un documento, ¿verdad? Hay que considerar, compañeros, que de conformidad con el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, todo documento de funcionario, empleado público o notario en el ejercicio de sus cargos, pues produce fe y hace plena prueba. Eso que nunca se nos olvide, compañeros. Eso está en el 186, anótenlo. 186 del procesal civil, que como notario, todos los documentos que yo autorice producen fe y hacen plena prueba en juicio. Entonces, si por ejemplo alguien presenta un acta notarial, presenta una legalización, una escritura pública, se presume que es cierto lo que dice ahí, ¿verdad? Y eso hace plena prueba. Sin embargo, hay una salvedad en el procesal civil, que hay un derecho de redarguir de nulidad o falsedad. O sea, si yo estoy consciente y tengo pruebas de que ese documento es falso, por ejemplo, o que su contenido está alterado, yo puedo impugnar el documento. Y esa impugnación es un incidente de impugnación de documento, alegando que hay nulidad o falsedad. Veamos otro medio de prueba, compañeros. Ya estamos ahí a pocos minutos. Vamos a ver, hablemos de la confesión judicial, ¿verdad? Porque son los medios de prueba más, como más recurrentes, más utilizados. Ya hablamos de los documentos, que es muy importante, ¿verdad? El medio de prueba. Ahora hablemos de la confesión judicial, compañeros. Eso también es importante, se da en muchos juicios ordinarios laborales. La confesión judicial, lamentablemente, primero tenemos que lamentarnos que el que el Código de Trabajo no tiene regulación prácticamente en relación a la confesión judicial. Entonces tenemos que irnos, solo se menciona en un artículo por ahí, confesión judicial, entonces tenemos que irnos al procesal civil, ¿verdad? Al tema de la declaración de parte. Solo que en civil se llama declaración de parte, aquí con nosotros se llama confesión judicial. Entonces, la confesión judicial tiene, pues, tiene algunas reglas, ¿verdad, compañeros?
En la confesión judicial comparece digamos, los sujetos que intervienen, los sujetos de la confesión judicial. Está el articulante, que es el que dirige las posiciones. Posiciones, no con E, sino con I, posiciones. Las posiciones las posiciones es un término técnico, ¿verdad, compañeros? Pero en realidad es la pregunta. Es una pregunta, solo que se le llama, según el Código Procesal Civil, se le llama posición. La posición. Las posiciones, el articulante es el que dirige las posiciones. El absolvente es el que contesta las posiciones, ¿verdad? Absolvente. La primera es B alta. Absolvente. El articulante y el absolvente. Bueno, ahora, hay requisitos de las posiciones, o sea que usted no puede preguntar como usted considera, ¿verdad? Discrecionalmente, ¿verdad? Dígame tal cosa, o es cierto tal cosa, o por qué tal cosa. No, no, no. Hay ciertos requisitos que deben cumplirse en las posiciones y si no se cumplen, entonces el juez las descalifica. Porque siempre en las posiciones, tanto en lo civil como en lo laboral, las posiciones previo a dirigírsele al absolvente, el juez califica. El juez va a calificar las posiciones si cumplen con los requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos legales de las posiciones? Uno, podríamos decir que sean claras y precisas, ¿verdad? Claras y precisas, ¿verdad? No pueden ser confusas, ¿verdad? Que el juez no las entienda, que no las entienda el que va a contestar. No, tienen que ser claras y precisas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos preguntando de una manera concreta? Eso es el primer requisito. Deben ser en sentido afirmativo, ¿verdad? En sentido afirmativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos utilizar términos negativos, ¿verdad? Solo tienen que ser términos en sentido positivo. Diga si es cierto, ¿verdad? Porque como están en sentido afirmativo, por eso es que empiezan así. Diga si es cierto que usted trabajó para la empresa XX. Ahí no estoy usando ni un término negativo y está en sentido afirmativo. Diga si es cierto. Y nosotros tenemos que formular la pregunta de tal suerte, compañeros, que la respuesta es sí o no. O sea, no es, por ejemplo, dígame la dirección de donde usted trabajaba. Esa pregunta no pasaría, se descalificaría. ¿Por qué? Porque en todo caso, si queremos preguntar eso, se tendría que decir, diga si es cierto que su lugar de trabajo fue la Quinta Calle 420, zona 1 de esta ciudad, por decirles algo. Entonces estamos claros, estamos diciendo cuál dirección y el que va a contestar va a decir sí o no. No, no era esa dirección. Sí, esa es la dirección donde trabajé, ¿ya? Entonces, eso es en sentido afirmativo. El otro requisito, compañeros, es que debe versar solo sobre un hecho controvertido, ¿verdad? Debe versar sobre un hecho controvertido. Es decir, no le puedo preguntar varios hechos en una sola pregunta y hacerle una pregunta de 10 líneas, ¿verdad, compañeros? No. Cada hecho se lo tengo que preguntar por aparte, sin importar el número de preguntas. Nosotros, hay casos donde hemos hecho 40, 45 preguntas, pues, o sea, eso no hay límite, pueden ser 3, pueden ser, a veces en algunos casos hemos preguntado 3 cosas, 5 cosas, 10, 20, 40 cosas. Entonces, eso no hay límite. Lo importante es que cada pregunta contenga un solo hecho. Ahora bien, dos hechos pueden indicarse en una posición siempre que estén íntimamente relacionados, ¿verdad? O sea que
Hay hechos que necesariamente usted tiene que decir lo otro, ¿verdad? Que está vinculado y no puede usted preguntar una cosa por separado, se lo tiene que unir. Entonces, el juez va a permitir eso. Esos serían los requisitos. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el abogado del articulante ya no tiene ninguna injerencia, más que observar la legalidad del diligenciamiento, ¿verdad? O sea, en otras palabras, yo no puedo decirle, por ejemplo, a mi cliente, a esa pregunta diga no, a esa diga sí, diga no y explica. No, eso no, yo ya no puedo darle instrucciones a mi cliente. Yo solo, prácticamente, yo solo observo como abogado la legalidad de lo que está realizando y en todo caso, si hay una ilegalidad, pues hacérsela a saber al señor juez, pero no necesariamente vamos a digamos, a intervenir porque la ley ya no permite que eso suceda, ¿verdad? Incluso el juez tiene la facultad de conformidad con el procesal civil de expulsar al abogado, ¿verdad? Sacarlo de la audiencia, en el caso de él esté insinuándole las respuestas, digamos. Porque puede ser que uno le diga, usted diga sí, pero imagínese que yo cada vez que tenga que decir le dé un codazo, por ejemplo. Yo le estoy insinuando, ¿verdad? Con el codazo de que diga que sí a esa pregunta. Entonces, ningún tipo de insinuación del abogado puede darse en la audiencia y pueden expulsarlo a uno si uno. Entonces, a la hora de ese tipo de preguntas ya no podemos apoyar al asesorado. Él tendrá que escuchar bien la pregunta, si quiere pedir que se la repitan, etcétera, pero tienen que de alguna manera responder y tiene que responder sí o no, no puede otra cosa. Y después del sí o no, puede explicar, eso sí es cierto, la explicación puede existir, digamos, él puede decir sí, pero tal cosa, no, pero tal cosa, o sea, explicar, él tiene el derecho de explicar, ¿verdad? El sí o el no, pero no puede omitir, digamos, no, eso no lo sé, o no puedo decir, o tal vez, o cosas, no, dice sí o no, y a eso se le agrega la explicación si él lo quiere. Si el absolvente, el que está contestando, no quiere agregar nada, pues solo dice sí, punto. ¿Verdad? Hemos tenido nosotros audiencias donde sí, sí, no, y entonces no hay ninguna explicación. Pero hemos tenido otras audiencias donde el trabajador viene sí, pero explico tal cosa, en fin, ¿verdad? Justifica ciertas cuestiones. Eso lo puede hacer. Ahora, algo que es muy importante y aquí también nos ha ayudado la Corte de Constitucionalidad, compañeros, es en cuanto a las tres formas de poder presentar las posiciones. Anótenlo ahí, 3 formas de presentar las posiciones. Las 3 formas de presentar las posiciones. Esto lo ha dicho la Corte. Esto no está en el Código de Trabajo ni está en el procesal civil, sino que la jurisprudencia está establecido que es mediante pliego en plica adjunto al memorial de demanda. Esa es la primera posibilidad, ¿verdad? Mediante pliego en plica adjunta al memorial de demanda. Pliego en plica adjunta al memorial de demanda. Entonces, ¿qué ocurre aquí, compañeros? Que el Código Procesal Civil establece que las posiciones hay que presentarlas en plica. La plica es un sobre cerrado, a eso se entiende como plica, es el sobre cerrado, donde va el pliego de posiciones, digamos la hoja que lleva las preguntas, en otras palabras, va en el sobre. Entonces, ese sobre se adjunta o se engrapa a la demanda. Esa es una posibilidad, digamos, desde que yo hago mi demanda, hago el pliego de posiciones que va a contestar la contraparte y entonces la firma del interesado. Eso como no, digamos, como en las preguntas es la parte procesal que las dirige, entonces solo ella la firma, ¿va? Eso no lo firma el abogado,
no lo firma y sella y tampoco lleva timbre forense, solo es una hoja donde van las preguntas y va firmado, va firmado por el interesado, por el actor. Va en el sobre y se engrapa. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es mediante pliego, se implica en la audiencia en que se diligencie esa prueba. Esa es otra posibilidad. La otra posibilidad, repito, es que es en pliego siempre, solo que se implica, o sea, no va en sobre, sino que va así suelta la hoja, ¿verdad? A la vista. Entonces, mediante pliego se implica en la audiencia que se diligencia esta prueba. Entonces, yo vengo y le digo al juez, bueno, señor juez, ahora que se va a diligenciar la prueba de confesión judicial, estas son las posiciones, es el pliego de posición. Entonces, yo no se lo estoy dando, se implica, ¿verdad? Sino que la hoja donde van las preguntas y la firma del interesado. Y la última opción es que se hagan oralmente en la audiencia, ¿verdad? Hay que recordar que la Corte de Constitucionalidad tomó en consideración que uno de los principios fundamentales en el proceso laboral es la oralidad, ¿verdad? Y entonces dijo que las posiciones pueden dirigirse oralmente. En todos los casos, siempre debe haber una calificación del juez previo a dirigírselo a la contraparte, ¿verdad? Entonces el juez tiene que calificar, sea porque sea oral o cómo se implica el pliego. Lo importante es que el juez tiene que calificar las preguntas. Entonces, las que no llenan los requisitos legales ya indicados, las descalifica, ¿verdad? Entonces, pues, el juez en el acta se hace constar, por ejemplo, o queda constancia en el audio de la audiencia, donde el juez dice, bueno, el pliego de posiciones consta de, digamos, 20 posiciones, pero se descalifica la número 5, la número 10, la número 15, la número 18, por ejemplo, por tales motivos, ¿verdad? Entonces, entonces ya esas no se dirigen, solo se dirigen las otras preguntas. Que sí fue calificación, que es importante, compañeros, que creo que va a ser ya lo último, porque ya estamos a 5 minutos. Pero otra cuestión que es importante, compañeros, es la confesión judicial del Estado y de las instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, ¿verdad? Digamos, las entidades públicas, en otras palabras. La confesión judicial del Estado. La confesión judicial del Estado. O de entidades autónomas, semiautónomas. ¿Qué ocurre aquí, compañeros? Aquí tenemos que tomar en consideración, y miren que aquí, yo me recuerdo que cuando hemos examinado privados, lo he preguntado, y este es un caso, digamos, importante porque, y distinto a las demás leyes, porque son decretos leyes. Hay 2 decretos leyes, anótenlo, compañeros. El decreto ley 126-83, decreto ley 126-83, y esto fue reformado por el decreto ley 7084, reformado por el decreto ley 7084. Entonces, ¿por qué es importante, compañeros? Porque eso no fue emitido por el Congreso de la República. Eso, sí, compañera, Jocelyn, creo que está levantando la mano. Perdón, licenciado, es que se me pachó. Bien, no tenga pena. Entonces, bueno, yo les decía, compañeros, que estos decretos leyes que son de jefe de Estado, ¿verdad? Que no es emitido por el Congreso, los aplicamos para el tema de la confesión judicial del Estado, ¿verdad? Entonces, algo que es muy importante aquí, compañeros, es que aquí sí tiene que ser forzosamente presentado el interrogatorio por escrito. Aquí no aplica lo que habíamos platicado, ¿verdad? Sobre la forma de las posiciones. Aquí tiene que ser por escrito. Lo califica el juez, el interrogatorio escrito lo califica el juez y se lo envía al representante legal, ¿verdad? Para que
en este caso él va a contestar mediante informe. ¿Cómo es de importante? Porque no es de que se va a contestar como en los otros casos, bajo juramento y en la audiencia, sino que lo contesta mediante un informe. Ojo con eso, compañeros. Cuando es declaración confesión judicial del Estado o de alguna entidad pública, en este caso, pues entonces van a contestar mediante informe en un plazo de 8 a 15 días, dicen esos decretos. Y algo que es fundamental, compañeros, que ustedes lo anoten, y que es algo muy especial que difiere de todos los demás asuntos que hemos visto, es que en ningún caso, escuchen, en ningún caso puede declararse confeso al Estado. Es decir, que y a sus instituciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, si un patrono individual no llega, pues lo declaran confeso, ¿verdad? Pero si el Estado o una entidad pública no llega, el representante legal, digamos, que corresponda que llegue, entonces en ese caso, al no llegar, pues entonces esa omisión también del informe, porque se recuerdan de que debe declarar o confesar en este caso a través de un informe escrito. Pero si no lo hace, por ejemplo, el representante legal, entonces el representante legal dice estos decretos leyes que incurre en el delito de incumplimiento de deberes. Anotémoslo, compañeros. Delito de incumplimiento de deberes. Incurre el representante legal del Estado o de una entidad pública que omita presentar ese informe que estamos platicando. Bueno, compañeros, entonces ya se nos está pasando la hora. Entonces, el ofrecimiento es que les voy a mandar algún otro materialito por ahí al chat. En el chat también les voy a poner, digamos, para el examen final, compañeros, no vamos a tomar en cuenta el primer y segundo parcial, solo los materiales y clases que les di en el examen final para ayudarlos, digamos, a que no sea muy, muy complicado para ustedes. Solo los materiales nuevos, digamos, últimos que dimos, el cuestionario que les voy a mandar y en fin, todo lo que tengan nuevo y las clases últimas que dimos. Y si alguno tiene la mala suerte de la retrasada, pues ahí sí en la retrasada vamos a examinar todo el curso, compañeros, para que ya estén sabidos. Y bueno, pues fue un gusto haber compartido con ustedes. Como les dije alguna vez en las clases, traten, compañeros, de esforzarse ustedes por tratar de ser buenos estudiantes y de alguna manera, pues tratar de cerrar y salir de la carrera lo antes posible, pero de la mejor manera, ¿verdad? Lo importante es no quién sale primero, compañeros, sino lo importante es salir bien. Entonces, estudiemos, compañeros. Hay que estudiar. Solo el estudio nos salva, digamos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos de la mejor manera posible y pues siempre es un gusto y vamos a ver si coincidimos en el otro semestre, ¿verdad? Que yo esté y que ustedes estén, ¿verdad? Para que coincidamos y poder continuar con esto que empezamos en este curso y que sigue en el procesal laboral 2. Así es que una feliz tarde para todos, compañeros. Cuídense. Gusto conocerlo, licenciado. Pase buena tarde. Igualmente, a la orden. Gracias por todo, licenciado. Feliz tarde. Vamos a la orden. Gracias por todo, licenciado. Gracias por sus clases. Gracias, compañeros. Gracias, licenciado, por todo. Tenga linda tarde. A la orden, igualmente. Gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A la orden, cuídense. Gracias por todo, licenciado. Buena tarde. A la orden, Telma.